Sara Pérez, bienvenida. Esta noche Más bella que nunca, además. Querida, Bienvenida. un placer, absolutamente. Te faltó decir en la presentación, María Cela, santiaguera, ¿eh? Ah, Y desde además, luego. escúchame, eso es terraza, es periodista y santiaguera de raza. Claro que sí. ¿Cómo estás, Sara? Estoy muy bien, gracias. Ustedes también, se ve. Muy bien. Que te fuiste a vivir a Estados Unidos, pero nos vas a contar todo lo que ha pasado en tu vida. ¿Por qué te fuiste de este país siendo una persona que todo el mundo seguía y sigue todavía, pero que le extrañó a mucha gente que te fueras? ¿Qué Bueno. haces? Y muchos otros temas con que la vamos a sorprender, ¿por qué no? Pero eso lo vamos a ver después de la pausa, ¿verdad? Después de la pausa. Ok. Ya volvemos. regresamos. Ahora aprovechamos y calentamos. Bueno, a toda esa nueva generación y a todos aquellos que llevan muchos años leyendo a Sara Pérez, atención, llamen a sus amigos, la tenemos en cámara. Esta es la mujer que hace que muchas personas se sientan indignados, conozcan cosas que no conocen de los políticos, porque tú, Sara, durante esos años que estuviste trabajando en el periodismo de investigación, tú le conoces el refajo a prácticamente todo el mundo aquí. Sí, pero también le doy mucho seguimiento a la información actual. Y lo más triste es que muchos de los problemas que teníamos hace 30 años, 40, 50, permanecen intactos. Y una de las cosas más graves es que después de la muerte de Trujillo, nosotros no hemos podido desarrollar una cultura democrática. Nosotros seguimos teniendo unos partidos con un alto nivel de clientelismo, de corrupción, y los problemas básicos del pueblo dominicano siguen intactos. La miseria, los servicios, la educación que es muy precaria, la vivienda, estamos en los mismos. Y algo más grave, que es que se ha perdido la sensibilidad ante el deterioro de los derechos. Sí. Se ha perdido sensibilidad. Como una anestesia, estamos como Ahora anestesiados. mismo vemos que el periodismo de investigación se ha quedado prácticamente en la televisión, en programas de televisión. ¿Por qué ha salido de la prensa escrita? En algunos programas de televisión. Y en algunos, sí. En algunos programas de televisión. Son muchos los factores, incluyendo que las tecnologías han cambiado. Hay unas nuevas generaciones que se familiarizan más con los medios audiovisuales que con leer unas páginas, un trabajo extendido. Pero también el problema fundamental es que el periodismo de investigación es costoso, o sea, amerita una atención especial. Y los periódicos no están en eso. Es tan grave el asunto que, por ejemplo, las informaciones que salen, ya no hablando de investigación, sino que las informaciones que salen del gobierno las sirve. Tal cual. Las sirve sin cambiarle una coma. El Departamento de Relaciones Públicas del gobierno. O sea que los periódicos no tienen medios de difusión del gobierno. Una visión crítica de nada de lo que pasa ahí. El pensamiento crítico. El otro día decía yo en una entrevista, el viernes pasado, que una de las cosas más importantes para el desarrollo de una sociedad es que sus integrantes precisamente desarrollen, valga la redundancia, el pensamiento crítico. Eso se enseña generalmente o en un hogar de personas muy educadas e independientes, con mentalidad muy propia, o en las universidades. Y en las escuelas y en también. las escuelas de vez en cuando aparece una que otra luz. Debía ser Debería. así. Pero que nosotros estamos acostumbrados a tomar lo que nos dan, lo que nos sirven. Entonces, no discernimos, no sabemos discernir. Y la gente es hasta temerosa de que los hijos vayan a tener actitudes beligerantes en la sociedad porque es costoso, tú tienes que pagarlo. Un precio. Hay que pagarlo, no solamente renunciar a muchas cosas, sino también pagarlo. Y es una disyuntiva que... ¿A ti te pasó? Es decir... Sí.
sí. Cuéntanos, tú pusiste muchos dedos en muchas llagas a lo largo de muchos años y en momentos Sí, donde era todavía sí. más delicada la Y lo situación. sigue poniendo. Y lo sigue, no, ahora vamos a hablar del presente. Pero en momentos donde no había aparentemente esta apertura o esta democracia Sí, de medios, en los últimos años de Balaguer, porque en los 12 años yo no era periodista, me tocó parte del gobierno de Jorge Blanco, Sí. me tocó el gobierno de Hipólito, que yo era extremadamente crítica, y me tocaron los gobiernos también del PLD, que sigo. ¿Cómo sobreviviste y qué cosas recuerdas que hoy en día podrían estar en uno de esos libros que todavía te falta por escribir? Mira, el periodismo es una cosa muy divertida. Gabriel García Márquez dijo que era el mejor oficio del mundo. Y por más sacrificios que conlleve, tener la libertad de decir algunas cosas es una satisfacción que no se puede comparar. No les voy a decir con lo que se puede comparar. Tener una boca propia y decir las cosas como son. Pero se paga precio, decíamos anteriormente. Se paga, o sea, porque te vuelves un marginal, una persona. Lo primero que te ponen un San Benito es conflictiva. Problemática. Es una gente que va a entrar en conflicto con nuestros anunciantes porque tiene una visión crítica, sí, claro. y entonces eso es un precio. Te quitan de las listas. Una vez escribí un reportaje, una investigación sobre algunos manejos de la Iglesia Católica y no volvieron a invitarme en Santiago a nada. Pero bueno, esta es la Iglesia. En los propios medios de comunicación, muchas veces los medios sirven a intereses económicos, no necesariamente políticos, Absolutamente, económicos absolutamente. y políticos. Y los empleados, los periodistas tienen Que responder a eso. a esa línea editorial. Sí, eso es verdad. ¿Te viste en algún problema en el pasado? Cuéntanos, tú trabajaste en el Última Hora, en el Nacional, en el En la Hoy, revista Rumbo. En la revista Rumbo, la Rumbo era una revista maravillosa. En Rumbo, En paz descanse. Rumbo habían algunos problemas, específicamente con la línea de la cobertura de las acciones de la iglesia. Por ahí fueron los problemas en Contigo. Rumbo, algunas crisis, algunas pequeñas crisis y eso. Y ahora cada vez que hay elecciones, pues llaman a mi mamá por teléfono para decirle cosas desagradables. ¿Ah, Sí, y a mí también. Hoy día. Ahora mismo, sí, con el tema haitiano, con el tema dominico haitiano. Sí. Vamos a hablar de Bueno, eso. sí, generalmente vemos que cuando tú escribes algo, tú utilizas mucho las redes sociales, que cuando escribes algo hay una cantidad de comentarios de gente que te Sí. sigue, la gran mayoría apoyando las cosas que tú dices, pero de vez en cuando se filtra un hater, Sí, como pero decimos también, nosotros. pero yo no necesito apoyo, o sea, yo no escribo Tú no buscas eso. para ser popular, no. Es muy agradable, muy agradable cuando tú encuentras gentes que están en tu propia sintonía. Y que te defienden, y porque que- hoy en Facebook tú estabas amenazando a uno con demandarlo. No, y te- amenazándolo no, que lo voy a hacer. Tú dijiste, yo Lo- nunca he demandado, pero ya está bueno de ser... Sí, porque son muchas veces, o sea, yo tengo una posición con relación al tema dominico haitiano que algunas personas extremadamente brutas no entienden. No entienden, además empiezan a revisar el tema sin siquiera haber leído qué es lo que yo estoy diciendo. Y lo último que escribieron es que a mí me pagan unas ONGs. Yo jamás en mi vida he pertenecido, porque soy muy haragana. Hay algunas ONGs que hacen una labor encomiable. Es más, a mí me da vergüenza no pertenecer a alguna de esas ONGs, pero no lo he pertenecido. Yo nada más voy a reuniones de corte amoroso. Yo no voy a reuniones para... ¿Tú entiendes? ¿Se parece que este fervor nacionalista es fabricado? Absolutamente. Y es un manejo politiquero que se le está dando. Y en el medio de eso hay una población que está como un tostón, aplastada por ambos gobiernos, por el gobierno dominicano El haitiano. y también por el gobierno haitiano, que es un irresponsable. Es más, los funcionarios haitianos, lo escribí el otro día, debían callarse, porque esa inmigración que viene a la República Dominicana está huyendo de ellos. Así Claro. es. Pero también... Pero el que dice la verdad lo quitan de su puesto. Exactamente.
lo quitan de su puesto. Sí, porque estamos en los tiempos de decir la mentira. Sí, Lo sí, políticamente correcto. y eso es lo que se premia también, es lo que se premia. Pero, y en ese tema hay una parte que es muy importante, que son los dominicanos de origen haitiano, que es penoso, o sea, son nuestros hermanos. Y hay una población de esas personas que nacieron en República Dominicana, cuyos padres vinieron hace mucho tiempo, porque el Estado Dominicano ha sido traficante de personas. Claro. Un Estado traficante de durante personas. mucho tiempo. Y han creado un desorden extraordinario y entonces ahora hay una población que no se sabe qué va a hacer con ellos. ¿Pero no te parece que se ha hecho un buen trabajo con la ley de No, la regularización? No, eso es un desastre. Eso es un desastre. Yo he visto personas en una situación muy lamentable, incluso con el permiso en trámite, y los agarran, porque el problema es que esto lo dejan en manos de militares. Los militares los despojan de todo para sacarlos, los maltratan. Y además no se discierne quién estuvo aquí antes, hasta el 2010, hasta la Constitución del 2010, que establecía que los nacidos en territorio dominicano eran dominicanos, que es el caso de todos nosotros. Porque mi bisabuelo llegó en un bote. Si a mí me dicen, busca los documentos de tu familia. Todos tenemos, o casi todos. En el 1920. No todo el mundo es extranjero. Sí. Todo el mundo es extranjero. Hablemos de República Dominicana y sus males. Nuestra sociedad tiene muchos males y tiene muchos malos. Sí. ¿Cuáles son tus favoritos y cuáles son los males que tú crees que son los principales causantes de la situación en que estamos y si hay esperanza en este país? Primero hablamos de los malos favoritos. ¿Tienes? Hay gente que dice que sí, que tienen. No los tengo. No tienes malos favoritos. Aquí lo bueno de escribir es que tú puedes ir a la biblioteca y consultar. Entonces yo siempre he hecho oposición al gobierno, que pienso que es una de las principales responsabilidades de un periodista. Un país con tantos problemas como este y un periodista dedicarse a hablar de simplezas, es una irresponsabilidad, es una falta de solidaridad con los problemas del país. Bueno, y parece que la oposición se quedó en la prensa en este país, porque al desaparecer el partido mayoritario, digo desaparecer porque el PRD prácticamente desapareció. Pero realmente se quedó en la prensa. ¿Quién le está haciendo oposición al gobierno? La prensa también desapareció como crítica. Si te pones a ver, la prensa desapareció. Quedan algunos bastiones. Algunos aislados. ¿Y entonces quién podrá defendernos? Decía el Chapulín Colorado. Mira, yo creo que los procesos sociales tienen mucho que ver con la economía. Y yo creo que las salidas van a ir por ahí, por los intereses económicos y yo soy optimista, a pesar de mis críticas así un tanto drásticas. La verdad es que yo pienso... ¿Tú eres así? ¿Cómo tú escribes? Yo soy muy intensa. Mira, soy intensa y soy apasionada y hay algunos principios, hay cuestiones de principios que no son negociables. No son negociables. Uno de los principales problemas de nuestro país es la corrupción extrema. Esta es una situación insoportable, donde tú tienes un país en el que desde las autoridades de mayor importancia hasta las menores están involucradas. ¿Pero por qué tú crees que pasa eso? Porque se han hecho toda clase de estudios sociológicos, se ha señalado toda clase de responsabilidades y responsables y todavía no terminamos de ver por qué razón pasa eso, no solamente a nivel gubernamental, sino en todos los demás ámbitos de la sociedad. Pero claro, en los demás ámbitos de la sociedad copian el nivel, lo que ocurre entre la gente de poder. Es el fenómeno del mimetismo. Cuando ser un ladrón es tener prestigio, si el manejo irregular de fondos públicos, tú lo ves en la iglesia, en los militares, en el gobierno, en los funcionarios, ¿cómo tú le puedes pedir a jóvenes de barrios marginados que ni siquiera se han educado, que se comporten como ciudadanos ejemplares? Claro. Cuando les pasa por el lado uno de estos matatanes con un carrazo, con 20 mujeres,
O sea, es Sí, y difícil. si llega y no lo hace, es un tonto, la definición de lo que es Exacto. exitoso, de lo que es ser exitoso, un hombre exitoso o una mujer exitosa aquí, es ser un delincuente. Exacto. Pero entonces, uno viendo esto y viendo que no se ven a corto plazo soluciones, y uno ha visto que en otros países han habido etapas también de mucha Sí, corrupción, sí. y ha visto el papel que ha jugado la prensa, que ha sabido quitar incluso Sí. presidentes, como por Sí. ejemplo en Estados Unidos y en muchos otros lugares han No, pero pasado. aquí es una situación muy Entonces difícil. nosotros tenemos mucha responsabilidad en los medios de comunicación. Y una situación muy peligrosa, por el proceso que ha dado, se dio con los gobiernos, el PLD. El gobierno del PLD diseñó un programa para controlar las instancias Sí. mediadoras de la República Dominicana. Tú no tienes a dónde acudir cuando tu problema es el gobierno. Mira lo que pasa con la Junta Central Electoral, por ejemplo, con las altas cortes, lo tienen todo tomado. Y también tienen la prensa tomada desde hace varios años. Bueno, entonces- y también está el problema de la economía. Los PLDistas a los funcionarios PLDistas de alto rango han desplazado a algunos empresarios tradicionales, industriales y empresarios tradicionales, y se han convertido ellos. Sí, tienen fortunas más grandes que las familias tradicionales Bien. de este Sí. país. Esto Es es una una conversación locura. en una salita de una casa entre tres mujeres interesadas por lo que acontece en nuestro país. Hablábamos de los malos favoritos y esto de los temas que ella explota en su columna que normalmente toca. Y hay algunas personas que salen cada cierto tiempo y otros que son de actualidad. Vamos a ver qué tú piensas, en muy pocas palabras, de estos personajes que ha seleccionado producción para que tú nos des tu opinión. Veamos. Ok. Tiene que ser Luis. El presidente de la Danilo República. Medina, vamos a ver. Me parece una persona taimada, Así titulaste una columna. taimada con muchos intereses económicos no desvelados. ¿Tú pusiste la gatica de María Ramos? Sí, la gatica de María Ramos. Creo que nos va a ir muy, muy mal con él. Veamos el siguiente. Vamos a ver el próximo. Nuestro ministro de Cultura, José Antonio Rodríguez, está en medio ahora de una especie de polémica. ¿Por qué te ríes? Porque es una persona viscosa. Viscosa. Viscosa, ¿qué Primera término? vez que oigo el adjetivo viscoso. Viscoso. Así como gelatinoso. ¿No como- se da cuenta que hay algo pasa? terriblemente falso en él? Hay algo que no... ¿Es algo personal o tiene que ver con su gestión de cultura? con su gestión de cultura. Sí, yo no conozco a esas personas, a casi ninguno. No los ¿Te da conozco. eso una libertad? Porque esa es Ah, otra pero cosa. claro. Cuando uno vive aquí y está todo el tiempo codeándose con todo el mundo, Exactamente. a veces es más difícil Y emitir cuando yo vivía ser- aquí tampoco los conocía porque yo siempre estaba enamorada y no le dedicaba tiempo a conocer a esa gente. Lo tuyo es amar y escribir. Vamos a ver otro personaje, vamos a ver. Leonel Fernández. Ay, ese sí que sale mucho en tus columnas. Ay, Leonel es un farsante. Además de que es una persona que tuvo una gestión gubernamental pésima, nos dejó con un hoyo fiscal injustificable, ¿Tú crees que vuelva a terrible. ser presidente? Yo espero que no. Yo espero que no. Pero tú sabes que en este país Todo es posible, todo sí. es posible. Cualquier barbarie se puede dar. Ok. Vamos a ver el próximo entonces, producción. A ver, el próximo personaje. Martelly. el presidente Mira, ese Martelly. es un socio de Leonel Fernández, de Félix Bautista y de ese grupo. O sea, no son opuestos, son socios. Y ha contribuido con el grupo dominicano a desmantelar más Haití de lo que está. Bueno, ¿Qué pasa que tú no estás en la televisión dominicana? Pregunta a un amigo de nuestros amigos tuiteros, de los tuyos también. Yo prefiero escribir. Ya yo sé que escribir es un decadente, pero bueno, pero no necesariamente porque tú tienes mucha retroalimentación cada vez que escribes de parte de la gente. sí, es cierto, pero prefiero escribir. Vamos a ver otro personaje.
Vinicio Castillo Semán. Ay, no. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Pasamos? Ay, no. Pasamos. O sea, ya. Eso es lo peorcito. Y es difícil elegir lo peorcito de los bichos. Pero ¿por qué no peor? ¿Por qué peorcito? Señores, pasamos. Señores, pasamos. ¿Queda alguno más? Sí, vamos a ver. Ok. El próximo. Ay, Dios. Próximo. Esta mujer está- Ay, qué lentitud. Esto me da un suero de miel de abeja. Ay, por eso tardaron. Dime de ellas. Mira, esa es mi mamá, Ajá. que es una persona a quien yo amo, muy posesiva, dominante y un amor de gente. Y la tía Julia, que es una masita de pan. Mi mamá es la matrona, las controla todas, menos a mí. Y claro, ellas son personajes también de tus De mi- escritos, de tus pero- fantasías, de tus realidades. De las realidades más que de las fantasías. Tú porque puedes un día escribir como Isabel Allende en una casa de los espíritus con todos esos personajes que han rodeado tu vida. Tienes un hijo, tienes un nieto que vive en los Estados Unidos, Sí, pero estás sí. a caballo entre los dos países y ahora tienes proyectos aquí. ¿Cuáles Sí. y cuándo vas a empezar a escribir? Para cerrar. En este viaje voy a empezar a escribir ficción, que es lo que siempre he querido hacer. Muy bien. Y quiero retomar la columna en acento, que he estado un poquito Perdida. alejada. Sí, sí. Bueno, pero lo voy a- haces falta. Ese tipo de voces son muy necesarias en una sociedad como la nuestra, donde, como decías tú, casi todo está secuestrado. Gracias, Y Sara. vamos a estar pendientes a Espérate. tu demanda por difamación Estemos también. Pero de acuerdo claro, o no. claro que sí. Estemos de acuerdo o no, porque para eso vivimos en democracia. Y eso es lo que tenemos que defender, el derecho que tiene todo el mundo a emitir su opinión. Usted y nosotros, ella y todo el mundo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a Muchas gracias. ustedes. Y que corra bien esa demanda para que cese eso. Ya está bueno de que abusen Sí, en las redes. está bueno. Ya regresamos.